el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, el versículo 1, da la siguiente declaración: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora, cuando él comienza la declaración, no está utilizando una oración condicional, porque no dice, si crees que Jesús es el Cristo, entonces nacerás de Dios. No es eso lo que dice. Él afirma de que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, el creyente no es creyente porque cree, sino él cree porque es creyente. Es una diferencia muy grande, porque el que cree es una consecuencia de que él es creyente, porque el creyente es un tipo de persona. ¿Quién es el creyente? Una persona que es nacido de Dios. Si alguien es nacido de Dios, él cree que Jesús es el Cristo. Ahora, él sigue diciendo, bueno, que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, que yo no puedo decir que amo a Dios y rechazo a Cristo, que es su Hijo, ¿verdad? Porque Dios engendró a Cristo y Cristo ha sido engendrado por él. Entonces, si yo amo al Padre de Cristo, que es Dios, también lo amo a él. ¿Por qué? Porque es lo que viene diciendo anteriormente, que si yo creo que Jesús es el Cristo es porque he nacido de Dios, y si he nacido de Dios quiere decir que he sido engendrado por Dios, porque los que son nacidos de Dios son los que son engendrados por Dios. Ahora, ¿qué significa esto de ser engendrados por Dios? Bueno, significa que desde antes de la fundación del mundo Dios te conoció, te engendró. Y Pablo lo explica así en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 29, dice, porque a los que antes conoció, dice que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, un hijo es la imagen de su padre. Entonces, si nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, entonces significa que nosotros fuimos hechos hijos también. Y si fuimos hechos hijos, esto significa que fuimos engendrados por Dios. Y el mismo Juan, en la epístola, en el capítulo 1, verso 12, dice que a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, no dice a los que crean en el futuro, sino dice que los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí el libre albedrío no cabe aquí en esto. Porque por mi propia voluntad yo no puedo decidir ser hijo de Dios o ser hijo del diablo. Es lo mismo que ocurre con la forma natural de una persona. Pues yo no decidí antes de nacer, bueno, yo quiero que mi mamá sea de piel oscura y entonces que yo sea pobre cuando nazca y entonces nazca en el país que nací. No, cuando tú naciste y abriste los ojos, ya te encontraste que eras blanco o moreno y en el país donde abriste los ojos. Lo mismo ocurre aquí también. Por eso que esa vida que Dios te dio es la vida eterna, es la vida del Padre. Y entonces cuando nosotros entendemos esta verdad, entonces sabemos cuál es nuestra identidad. Porque Juan incluso dice en el capítulo 4 de la primera carta, en el versículo 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Ve? Entonces, el que ama es nacido de Dios, es decir, que es engendrado por Dios. Y incluso un poquito antes, en el capítulo 3, dice que en esto se diferencian los hijos de Dios de los hijos del diablo. Dice, todo aquel que ama a su hermano y hace justicia, este es de Dios, es nacido de Dios. Pero el que no ama a su hermano y no hace justicia, este no es nacido de Dios. Ahora,
¿Cómo sucedió esto? Bueno, en la Biblia se utiliza un hebraísmo que es la palabra conocer. En el Génesis se dice, y conoció a Adán de nuevo a su mujer y engendró un hijo. En el Nuevo Testamento, en la relación de José y María, se dice, y no había conocido José a María todavía cuando ella quedó embarazada del Espíritu Santo. Y así es que dice el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 8, utiliza el mismo hebraísmo, cuando dice a los que antes conoció, dice que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo este mensaje? Bueno, despertar tu entendimiento para que sepas cuál es tu identidad. Que tú no eres un simple objeto que Dios creó, una planta, un animalito, una cosa que Dios puso allí en la tierra, para que depende de que lo que tú hagas te puedes convertir en hijo de Dios o en hijo del diablo. Depende de lo que tú hagas, depende de tu decisión, entonces te puedes ir para el cielo, te puedes ir para el infierno. No, no te dejes engañar, porque quiero despertar tu entendimiento para que entiendas que tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Cristo es tu hermano y por eso Él vino para salvar a todos los hijos de Dios que se habían perdido.